Muy bien, hoy vamos a entonces terminar de hablar un poco de los antiarrítmicos. Ya habíamos mencionado en clase que, pues bueno, hay células especializadas, ¿verdad? Que son las células marcapasos y también están las células que no son marcapasos. Es importante aquí volver a retomar lo que es la despolarización, ¿verdad? A pesar de que se habló más o menos de cómo es el potencial de acción en las células miocárdicas, es importante resaltar que no todas las células tienen el mismo tipo de potencial de acción. Vimos la importancia de los marcapasos, que son los que empiezan la contracción del corazón y que van, ¿verdad?, contrayendo en orden el corazón desde pasar desde las aurículas hasta los ventrículos y de los ventrículos hacia el resto del cuerpo. Dijimos que las arritmias pueden deberse a efectos en la generación del impulso o en su conducción. Entonces son dos puntos claves en donde vamos a ver que los antiarrítmicos van a funcionar. Vemos entonces, ¿verdad?, que puede haber una conducción anormal, ¿verdad?, que de alguna manera nosotros tendríamos que ver que la conducción fuera sin obstáculos y con una velocidad adecuada. También hay ciertos problemas, ¿verdad?, específicamente como lo que son las reentradas, ¿verdad?, que se vuelven un bucle, sobre todo a nivel de las aurículas. Otras que son el bloqueo de la conducción, no pasa, ¿verdad?, la conducción al ser otra parte que tendría que excitarse en el corazón, por ejemplo los ventrículos, y otra es cuando se generan lugares ectópicos de el inicio de la contracción del corazón, como por ejemplo que se active, por ejemplo, el haz de Kent, que es un área que normalmente no debería de estar funcionando. Pero el haz de Kent se da precisamente en un síndrome específico, que es una patología en donde ésta empieza a activarse como un marcapasos. Ok, veamos entonces un poco algunas características de los aurículas. En el nodo seno auricular, nosotros vemos, ¿verdad?, de que se comienzan de 60 a 100 latidos por minuto, eso es normal, y tiene ciclos de 3 fases. La fase 4, que es la despolarización espontánea, es lenta y es importante porque marca el paso de la entrada. Aquí tenemos unos canales iónicos que se llaman IF, que son los que de alguna manera se activan y comienzan ese impulso, ¿verdad? Ese impulso que va a comenzar la despolarización. Entonces, IF son entonces aquellos canales iónicos, ¿verdad?, que se activan para comenzar, digámoslo así, ¿verdad?, el marcapasos. Se llaman corrientes de marcapasos. Entonces, estos se van a activar para poder comenzar, ¿verdad?, la contracción del corazón. Y aquí dice, bueno, se activan debido a una repolarización previa. Luego está la fase 0, que aquí ya se da la despolarización más rápida, entonces entran en acción los canales de calcio hasta llegar, por ejemplo, hasta unos más 150 milivoltios. En la fase 3 se cierran lentamente los canales de calcio y se abren los de potasio, repolarizándose y se abren de nuevo, ¿verdad?, los canales IF. Existen entonces células al límite del nodo o del nódulo, ¿verdad?, que tienen canales de sodio y bueno, ¿verdad?, estos pues van a tener los canales de marcapasos IFs, ¿verdad?, y los de calcio. En los miocitos y en las ventrículas nosotros tenemos, ¿verdad?, que bueno, se va a generar o mejor dicho, ¿verdad?, tienen que llegar a un voltaje de menos 94 milivoltios. Estos son estimulados por una onda de despolarización iniciadas en las células de marcapasos cercanas. Entonces acuérdense que habíamos visto que habían dos tipos de células, unas que eran las iniciadoras, que son las células de marcapasos, y otras que generalmente empiezan a activarse debido a la corriente que viene, digámoslo así, ¿verdad?, de otras células, de otras despolarizaciones previas. Entonces estas van a ser estimuladas por una despolarización iniciada por las células de marcapasos cercanas. Las despolarizaciones aquí tienen algunas características. Está la fase 0, aquí tenemos un aumento de la entrada de sodio. Estas van a conducir, ¿verdad?, el potencial de la entrada de sodio hasta más 70 milivoltios. Aquí se empiezan a cerrar estos canales
disminuyendo la corriente de sodio, vamos a tener un periodo refractario mediado por tiempo y voltaje para poder expulsar sangre de las cámaras. Este llega, por ejemplo, hasta más 20. Aquí luego entonces empieza la fase de repolarización. Esta ya va a ser más rápida. Se inactivan los canales de sodio y se activan las corrientes transitorias de potasio. Y se activan las corrientes transitorias de potasio. Ok, estas también van a marcar, por ejemplo, un flujo transitorio hacia el exterior de la célula, y estos son las corrientes Ito o Ito. En general pueden haber 1 y 2. También lo pueden encontrar en el libro. Hay en la figura, en este caso puede ser 14.2, por ejemplo, ¿verdad? De antiarrítmicos podemos ver entonces un resumen, ¿verdad? De los flujos que hay, de los tipos de canales, corrientes que se abren, que se cierran, ¿verdad? Y qué es lo que se va aumentando en algunos de las partes, digámoslo así, ¿verdad? Entre la membrana, sea la parte exterior y la parte interior. Recuérdense que para que se dé esta corriente eléctrica nosotros necesitamos un intercambio de iones. La fase 2, que generalmente se la llama la fase de meseta, tiene pues una entrada de calcio, ¿verdad? Por medio de los canales de calcio KT y los canales de calcio que se van a dar en la contracción. También hay salida de potasio por medio de los canales IK, que pueden ser IK y IK1, ¿verdad? Y los ITO, que habíamos dicho, ¿verdad? Que estos me decían que iba a haber, ¿verdad? Un flujo transitorio hacia el exterior de la célula. La abertura de, al principio hay podríamos decir que hay una abertura no tan grande de los canales de calcio, ¿verdad? Pero al llegar a menos 30 milivoltios se empieza a dar una inactivación lenta. Sale el potasio para volver a repolarizar la célula. En la fase 3, los que van a funcionar son los intercambiadores de potasio, ¿verdad? Que van a conducir el potencial de nuevo otra vez a menos 94 milivoltios. Pero estos empiezan a inactivar a menos 40 milivoltios. Y la fase 4, que aquí tenemos otra vez, ¿verdad? A los canales iónicos de potasio IKI, que van a restablecer el potencial de acción. Aquí habla ya de canales independientes de tiempo, por eso es los IKI. A pesar de que esto se oye un poco complicado, lo más importante aquí que nosotros tenemos que ver es que las fases de despolarización de un miocito ventricular va a ser diferente a lo que es las fases de repolarización de una célula de marcapasos. Otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber aquí es que hay varios canales de sodio, hay varios canales de potasio y hay varios canales de sodio y de potasio y de calcio. Los de potasio son importantes porque de alguna manera estos podrían prolongar el periodo refractario. Otra cosa importante, prolongar el periodo refractario y de alguna manera aumentar, por ejemplo, el tiempo de la despolarización y de la repolarización de las células. O sea, todo el proceso se va a ver alargado, tal vez, ¿verdad? Probablemente. Y entonces esto podría de alguna manera empezar a conducir otra vez el ritmo del corazón. Otra de las cosas importantes que hay que saber es que hay 3 estados de estos canales en general: el estado activo, el estado inactivo y el estado en reposo. Entonces, esto va a favorecer que muchas veces estos canales que nosotros vamos a encontrar en la célula, dependiendo del estado en que se encuentren, van a ser más propensos a ser de alguna manera bloqueados o inactivados o alterados por los medicamentos antiarrítmicos. Generalmente los medicamentos antiarrítmicos tienen su potencial antiarrítmico porque van a actuar sobre todo en aquellas células, ¿verdad?, que tienen algún canal
activado o desactivado, pero que están en el periodo de despolarización y no va a tocar a las células que están en reposo. Por eso es que de alguna manera logra mantener un ritmo o hacer de nuevo un ritmo que realmente no tenía las células del corazón. Bueno, algunas cosas importantes para ver lo que es la frecuencia de descarga. Ya habíamos visto que no todo se da al mismo tiempo, sino que vemos que primero empieza el nodo senoauricular a funcionar, luego después de un tiempo empieza a activarse, ¿verdad?, el aurículo ventricular, y luego entonces ya pasamos a las de His para volver a llegar a lo que es el sistema de Purkinje. Y los diferentes latidos que se van a dar van a ser los que van a lograr un ritmo adecuado del corazón. Entonces vemos que lo normal es los latidos de 60 a 100 latidos por minuto en lo que es el aurículo ventricular de 50 a 60, en el de His de 50 a 60 igual, el sistema de Purkinje bajan a 30 a 40 latidos por minuto. La supresión por estimulación suprime los marcapasos latentes. La supresión por sobreestimulación lo que va a hacer es suprimir los marcapasos latentes. Por eso es de que también existen algunas terapias que no son farmacológicas, sino que ya tienen que ver con descargas eléctricas que de alguna manera si se logra sobreestimular, de alguna manera vamos a tocar el periodo refractario y entonces vamos a suprimir marcapasos latentes. Aquí podemos ver más o menos algunas cosas interesantes. Bueno, existen dos fenómenos que también van a marcar de alguna manera el ritmo del corazón. Las postdespolarizaciones tempranas y las postdespolarizaciones tardías. Esto empieza porque de repente empezamos a ver que sube el potencial de acción, empieza la repolarización y de repente se da otra despolarización nueva, ¿sí? Esto pues puede deberse, en este caso, a la despolarización temprana por canales de sodio que se recuperan de la inactivación. Empiezan entonces a inactivarse, pero se recuperan y entonces otra vez vuelven a generar otro potencial de acción. Empieza a bajar y entonces eso es lo que de alguna manera causa una postdespolarización temprana. Hay otra figura que es la postdespolarización tardía, que aquí tarda un poco más en el tiempo. Aquí vemos que empieza la despolarización, empieza la recuperación, baja, pero ya cuando esté terminando el periodo refractario, antes de que realmente debería terminar, vuelve otra vez a darse una postdespolarización tardía, que como ustedes ven aquí alcanza el voltaje de umbral y otra vez vuelve a hacerse. Entonces se pierde el ritmo, pero de una manera tardía. Por eso acuérdense que decíamos que podían ser anormalidades en la conducción, ¿verdad?, del impulso eléctrico en este caso. Aquí estábamos hablando de una conducción normal, ¿verdad?, cómo es que esta se puede distribuir, ¿verdad? Y vemos cuando hay las reentradas, que pueden ser en diferentes direcciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya el impulso no va a una vía normal general, sino que vuelve a cambiar de dirección y vuelve otra vez a reentrar, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, aquí, ¿verdad?, el impulso nervioso que viaja de las aurículas hacia los ventrículos de ambos lados, bidireccionales, y aquí vemos, ¿verdad?, cuando se da un bucle, digámoslo así, ¿verdad?, que se da solo en una dirección. Aquí, por ejemplo, entra y otra vez vuelve a reentrar. En lugar de disiparse hacia los lados, vuelve a reentrar. Y entonces, de alguna manera, empieza a causar una contracción irregular. Solo para modo orientativo de nuevo, porque ya vimos el video, tenemos lo que es el nodo senoauricular, el nodo auriculoventricular. Aquí tenemos el haz de Kent que les había dicho que es una vía accesoria, que no es normal que ésta se active, pero que entonces al momento de no activarse el nodo auriculoventricular, sino que se activa otro lugar de las aurículas, va a cambiar el ritmo del corazón. No tiene la misma velocidad en donde comienza este marcapasos a funcionar, entonces va a cambiar el ritmo del corazón. Y las células de Purkinje, que habíamos dicho, ¿verdad?, es después de las de His, y empiezan las células de Purkinje a funcionar para poder entonces conducir, ¿verdad?, la contracción que va a expulsar la sangre de lo que son los ventrículos. Bueno,
Al hablar entonces de arritmias, nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de antiarrítmicos. En general, vamos a decir que existen 4 tipos de antiarrítmicos. Los de clase 1 se subdividen también. Y de último tenemos algunos otros que no están catalogados en ninguno de estos tipos de antiarrítmicos. Vamos a ver que hay unos que han funcionado más para algunas arritmias específicas, ¿verdad? Como podemos verlo en este resumen. Es importante conocer que hay antiarrítmicos que pueden tener más de una clasificación o que van a alterar, por ejemplo, algunos de los canales iónicos que nosotros tenemos. Algunos van a actuar a nivel de los canales de sodio y también, por ejemplo, de calcio o de sodio y, en este caso, de potasio, o van a actuar, por ejemplo, de cierta manera, no solamente en canales, sino que también activando lo que es, o bloqueando, mejor dicho, la acción del sistema nervioso simpático, en este caso para controlar de alguna manera, ¿verdad?, de lo que es el inotropismo positivo causado por los receptores beta. Y otros que de alguna manera empiezan a observar efectos antiarrítmicos, no necesariamente se clasifican como en alguna clasificación como de la 1 a la 4, sino que a veces tienen algunos mecanismos de acción específicos. Y otra cosa importante, ¿verdad? Van a clasificarse entre los principales 4 tipos de antiarrítmicos que hay según su acción más importante. Pero el hecho de que actúen en no solamente en un solo tipo de canal iónico va a hacer que también nosotros podamos tener más efectos adversos, porque no se logra controlar solo un tipo de intercambiador de iones, sino que van a actuar a nivel de varios tipos de intercambiadores que van a funcionar en diferentes etapas de la despolarización. Ok, medicamentos antiarrítmicos. Entre los medicamentos antiarrítmicos tenemos que lo que van a lograr estos, ya sea independientemente de qué tipo de clase de medicamentos sean, es que o me van a modificar la generación del impulso o me van a modificar la conducción del impulso previniendo las arritmias. ¿Qué es el objetivo principal? Disminuir la actividad del marcapasos ectópicos. Lo que yo no quiero es que se activen zonas que no son las normales, modificar la conducción, de alguna manera tratar de mantener el ritmo, evitar, por ejemplo, esas despolarizaciones tardías y despolarizaciones tempranas, ¿verdad? Que no son normales. Y también me van a cambiar lo que es el tiempo del periodo refractario en los circuitos, por ejemplo, en este caso de reentrada, para anular ese movimiento circular. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de que empiece de nuevo a dar una contracción antes de tiempo, yo aumento el tiempo refractario para que éste se mantenga más en reposo y entonces vuelva a agarrar el ritmo del corazón y no tenga entonces ese bucle de entrada que, como ya habíamos visto en los videos, a veces pueden ser que se den hasta, por ejemplo, 3 contracciones de las aurículas por una en el ventrículo. ¿Cómo van a lograr esto? Bueno, puedo bloquear conductos de sodio, puedo bloquear lo que es el efecto de los receptores del sistema nervioso simpático en el corazón, o sea, beta. Puedo prolongar el periodo refractario eficaz, o sea, que realmente sea un periodo de reposo. Y puedo bloquear, por ejemplo, los canales de calcio, que habíamos visto que son importantes para la repolarización. Y el problema es que muchos de estos antiarrítmicos poseen efectos proarrítmicos peligrosos. Sobre todo vamos a tener mucho cuidado con todas las prolongaciones del intervalo QT, porque estas causan taquiarritmias que pueden ser graves. Esta prolongación del intervalo QT muchas veces van a estar mediados por lo que son los intercambiadores o los conductos de potasio. Aquí tenemos pues una taquicardia ventricular polimórfica en entorchado o lo que se conoce como torsades de puentes.
Aquí tenemos entonces como torsades de puentes que tiene este patrón, ¿verdad?, en el electrocardiograma. Como ustedes ven, pues realmente no se observa ninguna onda definida. Aquí de repente está totalmente descontrolado las primeras ondas, de repente hay un espacio en donde se prolonga el intervalo QT y luego de nuevo agarra ese entorchado, ¿verdad?, esa característica de no mantener, ¿verdad?, una línea definida, y como ustedes ven, ¿verdad?, los potenciales de acción se están generando a diferentes cantidades de voltajes. Los medicamentos antiarrítmicos entonces van a disminuir el automatismo del marcapasos ectópicos, que eso es lo que más nosotros queríamos, sobre todo cuando tenemos arritmias a nivel del nodo senoauricular o de las aurículas. Van a minorar la conducción y la excitabilidad en el periodo refractario del tejido de despolarización más que el normal, como yo les estaba diciendo. Estos van a actuar más sobre todo en los conductos o los intercambiadores de iones en estado activo y desactivado, pero no en reposo. Entonces, me van a disminuir la conducción y la excitabilidad en un periodo refractario. Vamos a tratar de que ese periodo refractario sea realmente efectivo, ¿verdad? Y me van a afectar a aquellos que ya están despolarizándose, sobre todo en lo que son canales de sodio y de calcio. Los fármacos antagonistas se van a unir a conductos de despolarización y no en reposo. Lo que yo les estaba diciendo depende del uso o del estado. Entonces, el hecho de que sean más activos, de que estos fármacos primero lleguen a estos conductos que de alguna manera no han logrado llegar a su estado de reposo, hace que se logre de alguna manera volver a crear un ritmo cardíaco. ¿Poseen efectos proarrítmicos peligrosos? Sí, lo que les estaba diciendo, siempre tenemos que tener cuidado porque por tratar de corregir una arritmia podemos crear otra arritmia, y por eso hay varios medicamentos que nosotros vemos que van a prolongar la onda QT y van a causar taquiarritmias. Dosis elevadas van a deprimir la conducción del tejido normal. O sea que sí, es verdad, de alguna manera van a tener van a tener bastante afinidad por aquellos conductos que están en estados activos e inactivos, pero llega un momento en que nosotros vamos a ver que ya empiezan a tener cierto efecto a una conducción de tejido normal. Varios medicamentos tienen acciones en más de un sitio, como les estaba diciendo, o poseen metabolitos que son activos con diferentes sitios de acción. Lo vamos a ver con el grupo en la clasificación 1A. Clasificación de acuerdo a sus efectos predominantes en el potencial de acción. Como les decía, puede ser que tengan varios tipos de efectos. Cuando yo tengo la clasificación en el grupo 1A, generalmente el mecanismo va a bloquear los que son los canales de sodio, y en este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una fase 0 de despolarización en lo que son las fibras musculares ventriculares. Lo que es la clasificación 1B va a actuarme también bloqueando lo que son los canales de sodio, pero lo que estos logran hacer es disminuir o hacer más corta la fase 3 de repolarización, sobre todo a nivel del ventrículo. Entonces ya vimos que aquí tenemos dos grupos que van a actuar a nivel ventricular, uno en la fase 0, que me la va a hacer más lenta, otra en la fase 3 que me la va a hacer más corta. Entonces estamos ampliando la fase 0, disminuyendo la fase 3. El número 1C también me actúa a nivel de los canales de sodio, y aquí lo que va a hacer es que marcadamente va a causar una despolarización en la fase 0 en las la musculatura de los ventrículos. El número 2 no actúa a nivel de los canales de sodio, como lo pueden ver ustedes. Todos los unos trabajan a nivel de canales de sodio, pero van a tener diferentes efectos en el potencial de acción. El número 2, sobre todo, va a bloquearme lo que son efectos de los receptores beta, o sea, va a bloquear los receptores beta, y lo que esto causa es inhibir la fase 4 de despolarización en el nodo senoauricular y en el nodo auriculoventricular. Entonces aquí ya podemos empezar a predecir que de las drogas de clasificación 2, sobre todo, me van a actuar a nivel del inicio de la conducción, o sea, el inicio del ritmo cardíaco, y sobre todo entonces me van a servir para aquellos problemas de
arritmias, sobre todo a nivel auricular, porque son las primeras fases de las contracciones del corazón. En la clasificación número 3 tenemos a todos aquellos que me van a actuar a nivel de los canales de potasio, me los bloquean. Y acordémonos que el potasio era muy importante para volver a llegar a la negatividad necesaria y que empezara de nuevo, ¿verdad?, lo que era la despolarización. Entonces, en la fase de repolarización son importantes los canales de sodio para poder llegar, ¿verdad?, a la electronegatividad que nosotros necesitamos, o mejor dicho, a la negatividad del potencial necesario para volver a llegar al reposo y volver a estar lista en el después del periodo refractario para comenzar de nuevo el efecto, ¿verdad?, de volver a despolarizarse. Prolonga entonces la fase 3 de la repolarización en los ventrículos. Muchos fármacos clasificados como 1 en general también van a tener efectos 3. Entonces, el hecho de que actúen en diferentes canales van a tener también efectos proarrítmicos. Y todo lo que tenga que ver con los canales de potasio, de alguna manera, a pesar que pueden ser muy efectivos, también son peligrosos por la prolongación del intervalo QT. ¿Por qué me prolonga el intervalo QT? Prolonga la fase 3 de la repolarización. Entonces me van a prolongar, ¿verdad?, el intervalo QT. Y la clasificación 4 me van a actuar sobre todo a nivel de los canales de calcio. Entonces me va a inhibir la acción del potencial en el nodo senoauricular también y en el nodo auriculoventricular. Recordémonos que después de llegar a lo que son la cantidad de una despolarización causada por lo que es el sodio, el sodio, empiezan entonces a funcionar los canales de potasio y luego empieza a haber un equilibrio entre los canales de potasio y de calcio, ¿sí? Entonces, de alguna manera me va a inhibir la acción de los potenciales en el nodo senoauricular y el auriculoventricular. Clase 1, repitamos entonces de nuevo, se unen más rápidamente a los canales de sodios, sobre todo los abiertos o los inactivos, y no a los que están totalmente repolarizados o en reposo, recuperados de un potencial previo. Mejor bloqueo, entonces van a lograr un mejor bloqueo de tejidos donde frecuentemente se da una despolarización. Estos fármacos se dividen por su efecto en la duración del potencial de acción ventricular. Más o menos aquí podemos ver lo que logramos en el potencial dependiendo de las clases en lo que es la clase 1. La clase 1A, como nosotros vemos, vamos a prolongar en el tiempo el proceso de la despolarización. Entonces vamos a retrasar todo el proceso de la despolarización. Esto sería lo normal que estaba, y si nosotros damos este tipo de antiarrítmicos, este va a comenzar de una manera más lenta, o se va a tardar más tiempo en llegar al umbral, y luego entonces empieza el proceso de despolarización más tarde en el tiempo. La clase B no es tan prolongado este cambio, ¿verdad?, en llegar al umbral de la repolarización. Vemos que sí va a tener una prolongación en el tiempo, ¿verdad?, para comenzar después de llegar a la despolarización, la repolarización, pero este no amplía tanto el intervalo QT, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Este sí lo va a ampliar, este no lo va a ampliar tanto, pero sí retrasa un poco lo que es el tiempo de terminar de llegar a la despolarización y empezar a repolarizarse. Y los 1C, aquí vamos a ver el bloqueo de los canales de sodio de tal manera que va a costar mucho más tiempo, más que el 1A, en llegar a la repolarización total. Sin embargo, este periodo de la despolarización antes de llegar a la repolarización va a ser mucho más corto. Que es, ahorita ya podemos empezar a predecir que es muy importante conocer bien el tipo de arritmia que hay para empezar a predecir cuáles van a ser los efectos a nivel de los electrocardiogramas y ver entonces cuáles podrían ser las mejores opciones. Clase 1A, recordemos que sí va a prolongar un poco el tiempo de llegar a la despolarización, pero en general me va a aumentar el tiempo del total del proceso de la despolarización, como lo vemos aquí. Entonces, dentro de esta clase, nosotros podemos mencionar la quinidina, la procainamina,
procainamida y la disopiramida. Pueden precipitar arritmias por su actividad tipo clase 3, lo que les había dicho, muchos que actúan a nivel de los intercambiadores de sodio también interactúan con lo que son los de potasio o los de tipo 3. Evitan el influjo de sodio, van a disminuir, ¿verdad?, lo que es la afinidad para que pueda entrar el sodio y disminuye que se dé una fase de subida rápida hasta llegar a la despolarización, ¿sí?, en la fase 0. Por eso es que vemos, ¿verdad?, que se va a prolongar un poco más en el tiempo el llegar al proceso de la despolarización y comenzar con la repolarización. Van a inhibir los canales de potasio y van a bloquear los canales de calcio. Por eso es de que vemos el efecto neto total, ¿verdad?, que es una... se empieza como a iniciar más lentamente la despolarización, pero realmente el efecto neto no es tan diferente al habitual. Inhiben entonces los canales de potasio y bloquean también los canales de calcio. Disminuye la velocidad de conducción entonces y van a aumentar el periodo refractario. Veámoslo de nuevo. Van a aumentar el periodo refractario y van a disminuir la velocidad de conducción. Empieza más lentamente. Entonces empieza más lentamente la conducción del impulso y va a tardar más tiempo, ¿verdad?, en estar en un periodo refractario para volver a repolarizarse y entonces estar ya lista para una nueva despolarización. Luego tenemos a la quinidina. Bueno, entonces, dentro de estos tenemos a la procainamida y tenemos a la quinidina. La quinidina, bueno, concentraciones tóxicas van a bloquear excesivamente los canales de potasio y entonces esto lo que va a hacer es que va a desacelerar la conducción a través del corazón. Sus efectos también tienen efectos antimuscarínicos leves porque tiene de alguna manera y también tiene un efecto alfa bloqueante. Entonces tenemos efectos a nivel de lo que es el sistema nervioso autónomo parasimpático y también, bueno, recordemos también, ¿verdad?, que hay algunos receptores mediados por acetilcolina, ¿verdad?, también a nivel preganglionar, pero también y tenemos efecto alfa bloqueante. Sin embargo, estos efectos antimuscarínicos leves también me van a causar algunos efectos adversos importantes debido a estos efectos antimuscarínicos. Por ejemplo, tenemos efectos gastrointestinales en una tercera parte o la mitad de los pacientes. Tenemos lo que se da como sinconismo que a dosis tóxicas puede aparecer y este tipo de sinconismo, ¿verdad?, es el principal síndrome que nosotros podemos encontrar por una intoxicación debida a quinidina. Dentro de los principales efectos que podemos encontrar de este síndrome son la cefalea, el mareo y también el tinnitus a nivel de los oídos. También es importante mencionar, ¿verdad?, el metabolismo hepático, sobre todo a nivel del citocromo P2D6, y esto es importante porque puede interaccionar con todos los fármacos que tengan metabolismo a este nivel. Esto, pues bueno, y también tenemos que tener cuidado con lo que es la glucoproteína P, ¿verdad?, que también tiene que ver mucho con su metabolismo. Es utilizado en una amplia variedad de arritmias debido a que de alguna manera va a disminuir el tiempo en que comienza, ¿verdad?, todo el proceso, pero no va a cambiar tanto el patrón de lo que va a ser la despolarización completa. Entonces tenemos que puede funcionarme para arritmias a nivel de las aurículas, del nodo auriculoventricular y de los ventrículos. No es el medicamento de primera elección, pero sí se utiliza con bastante frecuencia en todos estos tipos de arritmias. La procainamida, bueno, es menos efectiva que la quinidina para suprimir la actividad ectópica. Esta es otra de las características importantes. Recordemos que vamos a tratar de evitar, ¿verdad?, que se empiecen a formar o que empiecen a actuar como células de marcapaso en lugares que no son típicos que esto suceda. Entonces va a ser más efectiva en bloquear los canales de sodio en células despolarizadas.
por ejemplo, que con la quinidina. Posee acciones depresoras en el nodo senoauricular y auriculoventricular, por eso es que se utilizan para este tipo de arritmias auriculares. Y también, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que la procainamida, aparte de esto, vemos que puede tener un bloqueo vagal inducido por el uso de este fármaco o por otros medicamentos. La acción bloqueante ganglionar de la procainamida va a reducir la resistencia vascular periférica y va a causar hipotensión por infusión rápida o disfunción ventricular izquierda. También vemos que aparte de estas acciones bloqueantes ganglionares que me van a tener una acción directa en lo que es la contracción de la musculatura vascular, ¿verdad? No solamente a nivel del corazón, me puede causar algunos efectos directos, ¿verdad? En lo que es la presión arterial, no solamente el funcionamiento del corazón, sino que vamos a tener efectos fuera del corazón. Esta está ligada a lo que es la velocidad de la infusión o si hay algún problema, ¿verdad?, en el funcionamiento del corazón. Da también un síndrome parecido al lupus eritematoso, ¿verdad?, en terapias a largo plazo. Y se da con bastante frecuencia. En un tercio de los pacientes pueden empezar a tener síntomas parecidos al lupus. Esta se puede dar por vía parenteral y oral, ¿verdad? Y es importante porque a la hora de su metabolismo se desarrolla lo que es el metabolito que se llama NAPA, es el N-acetilprocainamida. Este tiene mayor vida media y esta, como habíamos mencionado anteriormente, no solamente tiene acción clasificada como 1A, sino que su metabolito se clasifica como clase 3 y es bien importante porque me puede causar entonces prolongación del intervalo QT. Cada vez que nosotros hagamos una prolongación del intervalo QT, recordémonos que me va a causar, me puede causar una arritmia tipo torsades de Points o en entorchado. Sobre todo tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando hay problemas de fallo renal, porque se me va a aumentar, ¿verdad?, la concentración del fármaco, sobre todo del metabolito secundario que también es activo, que es el NAPA, y entonces vamos a poder, a tener al paciente en un estado realmente peligroso. Casi todas las arritmias que son auriculares y ventriculares puede utilizar este medicamento. Es de segunda o de tercera elección para arritmias ventriculares sostenidas asociadas a infarto al miocardio. La disopiramida, bueno, se parece mucho a la procainamida y a la quinidina. Tiene efectos también antimuscarínicos más marcados que incluso la quinidina. Se puede administrar con medicamentos que desaceleren la conducción auriculoventricular y sobre todo se van a utilizar en problemas de flutter y de fibrilación atrial. Entonces aquí ya vemos que comienzan a verse, ¿verdad?, algunas indicaciones específicas de arritmias clásicas o muy específicas. Posee un efecto inotrópico negativo, va a disminuir la contracción del miocardio y puede precipitar una insuficiencia cardíaca. Entonces hay que tener mucho cuidado y aquí ya empezamos a ver algo también importante a recordar, que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que tenemos que estar revisando en el momento de controlar las arritmias, porque si de alguna manera la velocidad de conducción de la contracción se ve alterada, podemos de alguna manera o ya sea empeorar o causar una insuficiencia cardíaca. Y bueno, ¿verdad?, también puede causar una vasoconstricción periférica. Todo esto, ¿verdad?, por acciones que no son directamente a nivel de los conductos iónicos, sino que porque puede tener, ¿verdad?, efectos, por ejemplo, inotrópico positivo, tiene efectos antimuscarínicos, ¿verdad? Y como son antimuscarínicos, por eso podemos saber, ¿verdad?, que tiene efectos semejantes a la atropina. Vamos a esperar entonces efectos adversos similares a los que podría causar este medicamento: retención urinaria, sequedad de boca, glaucoma y constipación.
Su uso es oral. Esta es otra de las características que tenemos que tomar en cuenta cuando veamos un medicamento antiarrítmico, ya que algunos van a tener su efecto antiarrítmico cuando se dan, por ejemplo, solo por vía parenteral y no por vía oral. Entonces hay que revisar aquellos medicamentos que sí podrían ser una alternativa por vía oral, porque muchos de ellos se dan por vía parenteral y muchas veces pues nos van a servir sobre todo para empezar a controlar las arritmias a nivel hospitalario. Hay que vigilar la dosis en fallo renal y hay que tener mucho cuidado también en este caso por metabolismo en el citocromo 3A4, ya sea con inductores o con inhibidores, ¿verdad?, del sistema citocromo P3A4. Sobre todo lo vamos a utilizar para arritmias ventriculares, a pesar de que este tiene efectos muy parecidos a lo que es la quinidina. Podemos observar, ¿verdad?, que ya empiezan entonces a hacerse más específicos. Podemos utilizarlos en flutter o fibrilación auricular, pero sobre todo también, ¿verdad?, en lo que son arritmias ventriculares. La clase 2, aquí vemos, ¿verdad?, que de alguna manera va a prolongarme, ¿verdad?, lo que es el proceso de la repolarización. No es tanto lo que se va a prolongar el inicio, sino que es la repolarización. Aquí tenemos sobre todo la lidocaína, que es de los medicamentos que podríamos decir tienen menores efectos adversos, y la mexiletina. Se asocian y disocian rápidamente de los canales de sodio. Son clase B. Recordemos que todos estos actúan a nivel de clase de sodio. Sus acciones se manifiestan cuando la célula está despolarizada o en la subida rápida, ¿verdad?, de la despolarización. Se utiliza sobre todo en arritmias ventriculares y además del bloqueo de sodio, acortan la repolarización en la fase 3. Entonces van a cortarme la repolarización, entonces no me va a cambiar tanto el periodo del potencial de acción. Al contrario, me lo van a disminuir un poco, ¿verdad?, de lo que pues venía haciéndose de manera normal. La alternativa es una alternativa para la amiodarona, sobre todo en fibrilación ventricular. Vamos a ver por qué es que decimos, ¿verdad?, que es una alternativa a la amiodarona, pero sí les puedo adelantar que la amiodarona tiene efectos adversos bastante importantes. Entonces, en fibrilación ventricular se puede dar, entonces, por ejemplo, la lidocaína. Y también en arritmias polimórficas. Tienen poco efecto a nivel de la primera parte de la contracción del corazón, o sea, del seno auricular y del aurículo ventricular. Entre estos la lidocaína, pues bueno, como les decía, es de baja incidencia de RAMS y tiene bastante actividad y sobre todo se da por vía intravenosa. El bloqueo del estado inactivo asegura efectos mayores en células con potenciales de acción largo. Recordemos esto siempre, que si trabajan a nivel activo o inactivo más que las que están en reposo, nosotros podemos asegurar, ¿verdad?, de alguna manera un funcionamiento, un ritmo más normal y no entonces actuar alocadamente ni desordenadamente con todos los canales iónicos que están involucrados en el proceso de la despolarización. En altas dosis, sobre todo en pacientes con insuficiencia, puede causar hipotensión por parte o en parte por una depresión en la contractividad miocárdica. Los efectos adversos, bueno, sobre todo neurológicos, problemas de audición, temblor, náusea central y convulsiones. Posee un gran metabolismo de primer paso y por ello se utiliza por vía parenteral. Si nosotros lo damos por vía oral, no vamos a tener tantos éxitos con este tipo de medicamentos. También tenemos que tener cuidado con medicamentos que disminuyen la irrigación hepática porque podrían reducir también el aclaramiento de la lidocaína, aumentando entonces la concentración. Y bueno, dentro de sus efectos o sus usos previene la fibrilación en lo que es en cardioversión. De tarea, pues bueno, les dejo revisar, ¿verdad?, las otras técnicas que podrían tener un efecto antiarrítmico. La mexiletina, bueno, se parece muchísimo a los efectos que podría tener la fenitoína utilizada como antiarrítmico. Recordemos de que estos actúan a nivel del sistema nervioso central, pero también
tienen mucho que ver con lo que son las descargas eléctricas a nivel neuronal. Se utiliza para arritmias ventriculares y sus efectos adversos neurológicos. Aparte de estos tenemos náusea, vómito y dispepsia. Y bueno, se ha visto que ese también puede tener algún alivio de dolor, sobre todo en pacientes diabéticos o en daños de los nervios. En la clase 1C, bueno, podemos hablar entonces de que decíamos que de alguna manera no va a cambiar el proceso de la repolarización, como ustedes ven aquí, sin embargo sí enlentece la subida hasta el umbral de la despolarización. Se disocia lentamente de los canales de sodio en reposo. Entonces no me va a actuar sobre todo en los niveles inactivos, sino que aquí sí vemos que se van a disociar lentamente de canales de sodio en reposo, observándose efectos prominentes aún en tasas cardíacas normales. Entonces, a pesar de que aquí no se ve tanto un cambio drástico en lo que es finalmente todo lo que es el potencial de acción generado, el hecho que actúe a nivel del canales de sodio en reposo lo hace de alguna manera peligrosos. Serias dudas en su seguridad, particularmente pacientes con enfermedad estructuralmente cardíaca. Suprime la fase 0 en las células, por ejemplo, de Purkinje y en las fibras miocárdicas. Tiene una conducción lenta marcada en todo el tejido cardíaco. Tiene menos efecto en la duración y en la refractariedad. Como les decía, de alguna manera, esto logra de alguna manera volver a mantenerse, ¿verdad?, en un periodo refractario más o menos similar al inicial. La flecainamida, que es uno de los medicamentos de esta clase, también bloquea canales de potasio. Recordemos que entre más bloqueos a nivel de diferentes canales iónicos, pues eso los hace más peligrosos. Pero podrían hacer los cambios, ¿verdad?, como incrementar la duración del potencial, en el caso que también afecta el potasio. La flecainida, bueno, se utiliza para mantenimiento de ritmo sinusal en fibrilación y el flóter auricular, sin tener una enfermedad estructural de base. También se utiliza en arritmias ventriculares refractarias, tiene una vida media bastante larga, de 20 horas, tiene una eliminación hepática y renal. Tiene un efecto inotrópico negativo que podría agravar una insuficiencia cardíaca y generalmente es bien tolerada, pero puede causar visión borrosa, náuseas y mareos. Y la propafenona tiene un uso bastante restringido, generalmente se utiliza sobre todo para arritmias auriculares y posee también, aparte, esta no es sobre los que son canales de potasio, sino que es un efecto beta bloqueador débil. Se parece mucho su estructura al propanolol y habíamos hablado de que estos son medicamentos bloqueadores beta. Similar a la quinidina, pero no va a prolongar el potencial de acción. ¿La quinidina a qué grupo pertenecía? Al grupo 1A. Es metabolismo por vía hepática, vida media de 5 a 7 horas. Dentro de los principales efectos adversos podemos resaltar sabor metálico, constipación y también puede exacerbar algunas arritmias. La clase 2, ya llegamos a ellas, como habíamos dicho, ¿verdad?, son bloqueadores beta adrenérgicos. Aquí podemos hablar sobre todo del propanolol, aunque sí han habido otros beta bloqueantes, algunos más específicos que otros, que se van a utilizar para arritmias. Disminuyen lo que es la fase 4, que es la despolarización. Van a disminuir la fase 4 de la despolarización, van a deprimir lo que es el automatismo y van a prolongar lo que es la conducción auriculoventricular. Van a disminuir el gasto cardíaco y la contractibilidad. Me puede servir muchísimo, sobre todo en aquellas arritmias ventriculares después de los infartos y bueno, ¿verdad? Si disminuye la fase de la despolarización, la fase 4, pues podríamos de alguna manera empezar a ver por qué es que tiene acción a nivel auricular. El metoprolol va a ser el más usado porque no va a provocar broncoespasmo. Acordémonos de la selectividad de los receptores beta. Y el esmolol vamos a utilizarlo en arritmias agudas, sobre todo para cirugías o en situaciones de emergencia. Es de inicio rápido y de acción y efectos cortos, sin interacciones por esterasas en la sangre que lo puedan metabolizar. Impulsos, bueno,
Veamos estos, son los efectos de los de clase 2. Entonces, sobre todo vemos la importancia de las células de marcapasos, por eso es que dijimos que se utiliza sobre todo en problemas de Flutter o de fibrosis. Entonces, aquí podemos ver que se disminuye la pendiente de la despolarización de la fase 4, bloqueando el tono adrenérgico. Vamos a tener lo que es el impulso normal beta, pero si yo lo bloqueo de alguna manera voy a tener una repolarización bastante más prolongada. Vamos a aumentar el tiempo en que esta despolarización comience y lo vamos a ampliar. En la clase número 3, recordemos que aquí tenemos en cuenta lo que son los canales de potasio. Tenemos que tomar muy en cuenta y tener mucho cuidado con el potencial proarrítmico que puede tener. Entre estos, el principal que podemos mencionar es la amiodarona. Está la droneradona, el sotalol, dofetilida y la ibutilida. Aquí, importante, que es la prolongación del potencial de acción y prolonga el periodo refractario efectivo. Si prolonga el periodo refractario efectivo, tenemos que tener mucho cuidado con la prolongación del intervalo QT. Entonces van a bloquearme los canales de potasio y entonces me van a aumentar las corrientes hacia adentro de la célula, por ejemplo, de sodio. Por eso recordemos que hay muchos fármacos que también se pueden clasificar como clase 1. Pueden inducir arritmias. Es indeseable la propiedad de dependencia inversa con el uso. Me va con grandes velocidades disminuir el potencial de acción, pero conforme la frecuencia es más baja, entonces se aumenta ese potencial de acción. Entonces me puede causar torsades de Points. La miodarona, bueno, tiene una estructura muy singular, posee yodo y está relacionada con la tiroxina. Entonces esta puede causarme desbalances de la tiroides, ¿verdad? Causándome hipo o hipertiroidismo. Esos efectos son complejos. Tienen, aparte de esto, ¿verdad? Acciones a nivel de la clase 1, clase 2, clase 3, incluso clase 4 y también efecto alfa bloqueante. El efecto predominante es la prolongación de la duración del potencial y el periodo refractario, bloqueando los canales de potasio. Me va a servir para taquiarritmias supra y ventriculares severas, fibrilación y flóter auricular. Es un antiarrítmico muy utilizado y se cree que es el menor proarrítmico de los antiarrítmicos de la clase 1 y 3. Sin embargo, tiene ciertas características importantes. Tiene una vida media de varias semanas y su efectividad se mide después de meses. Y dentro de las RAMS, que son bastante serias, puede causar fibrosis pulmonar, neuropatía, depósitos corneales, neuritis óptica. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque puede aparecer ciertas anomalías a nivel ocular, como lo pueden revisar ustedes en el libro, neuritis óptica de coloración de piel azul-gris, o hipotiroidismo. Entre las interacciones, pues podemos ver que están causadas en el citocromo 3 A4, pero también podría tener algunas implicaciones como un inhibidor del citocromo PIA2, P2C9 y P2T6 y glucoproteína P. La dronedarona es un derivado de la amiodarona, pero tiene menos efecto lipofílico y causa menos acumulación de yodo, pero tiene los mismos efectos a nivel medicinal. Tiene menos efectos de reacciones adversas, está contraindicada en lo que es insuficiencia cardíaca y fibrilación atrial permanente. Se usa para mantener el ritmo del seno atrial o del seno auricular, el flutter y la fibrilación, y es menos efectivo que la amiodarona. El sotalol, bueno, tiene estas palabras en latín, donde quis nunc, que significa hasta ahora uno.
Este tiene la característica que tiene dos isómeros. El levo es el que está ligado a lo que es el efecto beta bloqueador y el dextro pues tiene una acción de clase 3, o sea, a nivel de los canales de potasio. Bloquea la corriente rápida de salida de potasio, es un rectificador retrasado, prolonga entonces la repolarización y la duración del potencial alargando el periodo refractario. Ritmo puede causar o mejorar el ritmo en el seno auricular, sobre todo en FLOFER y en fibrilación, o en taquicardia ventricular refractaria, paroxística. Sin embargo, por el hecho de tener efecto a nivel de potasio, tenemos que tener mucho cuidado con algunas arritmias, sobre todo, ¿verdad? Aquellas que están ligadas a lo que es el aumento del intervalo QT, que son, recordemos, ¿verdad?, de las más peligrosas. Tiene baja tasa de efectos adversos, sí, y tiene una eliminación renal que podría causar, ¿verdad?, que se aumente la dosis, sobre todo si nosotros tenemos algún problema renal por la depuración en esta vía. Instaurar entonces en el hospital para monitorizar el intervalo QT para que no sea peligroso por su efecto prorrítmico. La dofetilida, ¿verdad? Es un bloqueador de los canales de potasio pura. Este no tiene efectos a niveles de otras clasificaciones. Es un antirrítmico de primera línea en fibrilación auricular persistente o insuficiencia con insuficiencia o enfermedad coronaria parcial arterial. Tiene efectos prorrítmicos, ¿verdad? Por estar ligado a lo que son los canales de potasio. Tiene una vida media larga de 10 horas y está contraindicado con medicamentos que inhiben la secreción tubular. La ibutilida, pues es un bloqueador de los canales de potasio y es una actividad de la corriente de entrada de sodio. Tiene efectos a nivel de clase 3 y 1A. Es un medicamento de elección en la conversión química de flóter auricular y cardioversión usado ahora. Recordemos, ¿verdad?, que tenemos que revisar, ¿verdad?, todos los métodos que me van a servir para las arritmias y que no están ligados, ¿verdad?, con la farmacología. Metabolismo de primer paso es bastante extenso y no se puede utilizar por eso por vía oral. La clasificación 4, bueno, aquí tenemos bloqueadores de canales de calcio y sobre todo podemos hablar del verapamilo y el diltiazem. Las dihidropiridinas pueden precipitar arritmias, así que tenemos que tener mucho cuidado con ellas. El verapamilo va a bloquear los canales L de calcio. Van a suprimir las postdespolarizaciones previas y tardías. Y el diltiazem me van a servir para el mantenimiento de arritmias supraventriculares. Otros fármacos usados como antirrítmicos, la adenosina, que también habíamos visto que se utilizaba sobre todo a nivel diurético, la digoxina, que es un inotrópico positivo que habíamos visto, y a pesar de que tiene varias indicaciones muy específicas, hay que tener mucho cuidado con ella, precisamente por su umbral en lo que es dosis máxima terapéutica, dosis tóxica, bastante limitada o bastante corta. Y a pesar de que hay algunos estudios que dicen que se puede utilizar, por ejemplo, para flóter auricular, tenemos que tener mucho cuidado porque en algunos estudios empiezan a salir algunos efectos que en lugar de ser de ayuda podrían ser contraproducentes. Hay que evaluar el caso primero para poder ver si se podría dar una digoxina. Ivabradina, ranolazina, son otros medicamentos nuevos que de tarea les queda, ¿verdad?, averiguar un poco más sobre estos fármacos y verificar el mecanismo de acción, ¿verdad?, y sus principales características farmacológicas. Y tenemos al magnesio y al potasio que por ser iones específicos que están involucrados en el funcionamiento cardíaco, pues pueden tener efectos antiarrítmicos. Sobre todo lo vemos cuando hace falta alguno de estos iones, ¿verdad?, que se empiezan a formar arritmias que pueden ser pues peligrosas, y entonces por eso el hecho de tener buenas concentraciones de estos iones pues me van a favorecer, ¿verdad?, a que se pueda controlar la arritmia. Y bueno, tenemos a otros tipos de medicamentos que podrían actuar a nivel de los canales de cloro como mecanismo de acción.
principales principios en el uso de los antiarrítmicos. Esto es muy importante porque, como yo les mencionaba el día de clase, no todas las arritmias se deberían de tratar. Hay que evaluar si realmente vale la pena tratarlas o no. ¿Qué es lo que se va a tratar de revisar antes de dar el tratamiento? Bueno, se puede eliminar la causa. Se tiene la certeza del diagnóstico de la arritmia, porque si no se tiene el diagnóstico correcto y si es una arritmia diferente a la que realmente nosotros estamos diagnosticando, podemos poner al paciente en un riesgo bastante mayor. Determina las condiciones de base del paciente, por ejemplo, si existe otra patología como una insuficiencia cardíaca o alguna alteración a nivel del corazón que podría empeorar o agravar, ¿verdad?, el cuadro del paciente, y cuestionar la necesidad de la terapia. ¿Es un flutter? ¿Es una fibrilación? ¿Está causando insuficiencia cardíaca el problema? ¿O es una arritmia que no tiene alguna repercusión en el bombeo cardíaco? Revisar siempre el riesgo-beneficio, revisar lo que son los efectos adversos, las vías de administración para poder entonces escogerla, y luego evaluar la terapia antirrítmica para ver cuál podría ser el medicamento mejor utilizado en cada caso. Entonces, más o menos eso sería lo más importante de este tema. Igual en Catson está más explicado todo lo que yo he dicho hasta aquí, y algunas cuestiones también lo pueden encontrar en Harvey o en otros libros de texto, como por ejemplo los medicamentos que tienen también utilidad como antiarrítmico pero que no están clasificados dentro de los principales grupos de antiarrítmicos que hay.